Es el luto en la música colombiana por la muerte de Darío Gómez, el rey del despecho, quien falleció en Medellín a los 71 años de edad. Darío Gómez, hay que comentar, inició con la música parrandera propia de la cultura antioqueña, pero luego la pena de amor que le dejó el divorcio de su primera esposa lo condujo, todos esos sentimientos que experimentó, lo inspiró a dedicarse a un género con el que todos los despechados se identifican para distraer el dolor, el desamor, el despecho. Así lo comentaba, así lo contaba Darío Gómez. Me puse a pensar que yo quería componerle al despecho, al desamor, pero no titulándola como la tristeza, la traición, el desamor, la tusa, no. Dije yo, me voy a dedicar despecho, porque lo que yo siento generalmente en todos los asuntos de problemas personales y amorosos, lo siento es como un despecho, no, encierro la palabra. Y ahí fue donde pensaba, no, pero el despecho siempre es como mejor, poner un estilo que identifique a Darío Gómez con el despecho. Y sí, lo identificamos con el despecho y lo llamamos el rey del despecho. Y ese sobrenombre se lo dio el locutor Nelson Moreno Holguín mientras Darío Gómez promocionaba en 1992 una de sus tantas producciones musicales. Y precisamente nos acompaña desde Cali Nelson Moreno Holguín. Bueno, gran abrazo, Nelson, porque sé que siente la despedida de un gran amigo de la música. ¿Cómo nació eso del sobrenombre del rey del despecho? Muy buenos días, Capi, y todos los oyentes de nuestra querida cadena radial. Muy triste, Capi, como está todo el país, acongojado por la muerte de Darío Gómez, que estaba bien de salud. Y así es de traicionera la partida de este mundo, la muerte, mi querido Capi. Cómo no, él en muchas ocasiones, Darío lo contó, y le preguntan en varios medios cómo nació el remoquete que lo acompañó siempre de El Rey del Despecho. Nació en Cali. Estábamos una vez en la cabina aquí en Radio Calidad, con él ahí sentaditos, haciendo la invitación a un evento que se hacía en el Parque La Caña un día después. Y yo, cuando rematé la entrevista, me emociono como locutor, como presentador, y le digo a los oyentes, amigos, los espero mañana en el Parque de La Caña con este hombre, Darío Gómez, el Rey del Despecho. Y entonces él le quedó sonando al término de la entrevista y me dijo, Nelson, me encanta lo que me acabas de decir. Así me voy a llamar el Rey del Despecho. Y al otro día en el parque, en medio del evento, interrumpí la presentación, ya estaba todo organizado con él, y lo bautizamos con Víctor Ramírez, otros amigos, como el Rey del Despecho. Pero él siempre lo cuenta. Ese remoquete me lo puso Nelson Moreno Holguín, remoquete, identificación, su cédula Capi, que le acompañó siempre a Darío Gómez en la televisión, en la radio, el Rey del Despecho. Así nace esa historia. Nelson Moreno, hola, los saluda Carla, también caleña. Para los que no conocen la capital del Valle del Cauca, el Parque de la Caña es un lugar muy tradicional, un balneario muy conocido en la ciudad. Y bueno, pues un honor que usted le haya dado ese segundo apellido a Darío Gómez. ¿Qué es lo que más recuerda de este artista, lo que se le quedó? Porque según, yo no tuve el placer de conocerlo, pero según lo que cuentan quienes lo conocieron, hablaban de que era muy buena persona, muy querido, amigo de sus amigos. Usted lo ha dicho, Carla, buenos días a usted y a toda la audiencia. Darío era un hombre de extracción campesina, antioqueño, de una vereda por allá de San Jerónimo, en el departamento de Antioquia. Y como buen antioqueño, conversador, noble, leal, grato. Yo siempre destaco en una persona la gratitud. Uno nunca puede olvidarse en la vida de quién le da la mano, de quién le ayudó, de quién lo empujó al éxito o algo en cualquier actividad de la vida. Darío siempre destaqué en él esa gratitud. Siempre mencionaba Cali, que fue la ciudad donde él arrancó artísticamente, porque cuando él grabó al comienzo, ya dejándolo parrandero a lo popular, él me decía que Medellín no sonaba mucho porque decían, pero este tipo que viene de grabar música parrandera, ¿qué va a pegar con popular? Se vino a Cali y aquí arrancó en Radio Calidad. Él dice, mi ciudad fue Cali, donde arranqué esta importante emisora, y destaco en él, Carla, su gratitud, su sencillez. Como era paisa, conversador, conectaba fácil con la gente, siempre atento. Yo andaba alguna vez en el centro de Cali con él por el Parque Caicedo, y andar con Darío en una cuadra había que parar más de 50 veces, porque todo el mundo, Darío, Darío, y él a todo el mundo atendía, fotografía. Era un personaje difícil que se repita. Darío era único, nadie es eterno en el mundo, como él bien dijo, y vamos a recordarlo siempre, a Darío Gómez, inigualable artista, compositor, virtuoso, extraordinario, amigo de los amigos.
Bueno, y nadie conoce mejor las canciones de Darío Gómez que Nelson Moreno Holguín, precisamente presentador del programa Los Adoloridos de Radio Calidad y también de la música de mi pueblo del canal Telepacífico. ¿Cuál diría que es la favorita de aquellos despechados, aquellos que están adoloridos del corazón por un amor ingrato? ¿Cuál es la favorita de Darío? Bueno, es que tiene tanta música, Capi, que hablar de una canción ante ese repertorio tan amplio de canciones que deja Darío, es complejo. Hay muchas. Yo creo que para cada situación que vive, es que lo que yo decía, la conexión de él con la gente es por eso, porque él en su talento que Dios le regaló, para cada situación amorosa, de traición, de duda, de despecho, de declarársela a una mujer o viceversa, él siempre tenía la palabra y la canción. Hay muchas canciones. Obviamente que la canción del que fue grabada por Antonio Aguilar y por otros grupos es Nadie es Eterno, que es la canción que lo sucede a nivel mundial. Pero aquí localmente hay muchas canciones. Hay una muy bonita que le gusta mucho aquí a Rubén Darío Gálvez que llama Arregla pa' que te vas, que gusta mucho por acá, entre tantas, mi querido Capi. Muy bien, arreglar, ¿cómo? Arreglar para que te vas, ¿verdad? Arreglar para que te vas. Para que te vas. Bueno, ya le escucharemos. Nelson, gran abrazo, gracias por acompañarnos y recordar también a este grande de la música, a Darío Gómez, así como lo bautizó, al rey del despecho. Gracias, Capi. Bueno, y sumamos también a otro gran amigo de RCN, a Mauricio Trujillo, director de Radio. Se preparaba para presentarse este fin de semana precisamente aquí en Bogotá, en el evento Sírvalo Pues Bogotá, con una gran cantidad de colegas de la música. Mauricio, bienvenido, y hay luto en la música popular. Así es, Capi, muchas gracias. Un saludo para todos. El luto es grande, sentimos que se ha ido, pero a la vez que se ha quedado, porque esta música siempre nos va a acompañar, siempre vamos a tener ese recuerdo lindo. Hay una tristeza grande para los seguidores de Darío Gómez y de la música popular, pero quedan esas bonitas letras que el maestro se inspiraba, como nos contaba él, su esposa Olga Lucía Arcila. Siempre tenía la musa que llegaba en cualquier momento en la madrugada para componer una canción, o también vivencias como la canción Por las calles del amor, que en su momento nos contaba una niña en un municipio de lo que llamamos de la vida alegre, se acercaba a decirle si quería estar con él, y él, pues al ver esa reacción, él iba, digamos, a hacer su presentación musical, y ahí empieza a escribir Por las calles del amor. Lo mismo con Nadie es Eterno, cuando se muere su hermana menor. Y así, digamos, este tipo de canciones, todas las canciones de Darío Gómez, yo diría que salvo dos, que es Ganado Marcado de John Jairo Pérez y Sobreviviré, que es la versión de Gloria Gaynor de I Will Survive, de resto todas son letras del maestro Darío Gómez. Teníamos un almuerzo con él este próximo sábado. Aquí en mi celular tengo el recuerdo también grande de otra de las presentaciones con las que tuvimos con él, con Luis Alberto Posada, con el Charrito Gómez y con nuestros oyentes. Se queda ahí ese recuerdo, ese momento, que nos causa mucha nostalgia de no poderlo tener este sábado, porque teníamos concierto este sábado con Darío Gómez y con estos otros grandes, entre ellos también Paula Jara. Y teníamos confirmado también para el 19 de noviembre un concierto con el maestro Darío Gómez, que pues se queda en nuestros corazones, Carla. Sí, muy duro, muy duro. Incluso me vine de luto, la verdad, hay que decirlo, por Darío Gómez, porque es un artista tremendo que deja un legado impresionante. Sobre todo ustedes, Mauricio, que son la casa de la música popular en Colombia, Radio 1, pues Darío Gómez ha sido uno de los artistas insignia, y usted junto con otros grandes como los que mencionaba y con quienes tenían un almuerzo importante este fin de semana, que ya les contaron a esos oyentes, pues, es decir, ¿cómo es ese mensaje que ustedes dan a los oyentes que esperaban ver a Darío Gómez junto a estos grandes el sábado, y cómo lo reciben sus oyentes, saber que va a haber un vacío? Esto prácticamente es un almuerzo de luto. Exactamente. Y en la noche también va a ser un concierto de luto. Los que pues ya han ganado, digamos, esa cena, estos oyentes, nos toca, pues, y ellos ya sabrán comprender, hacer este almuerzo con los que puedan acompañar, porque sabemos también de la tristeza de Luis Alberto, que fue la primera persona, pues, que confirmó ayer en las horas de la noche la muerte del rey del despecho, y pues toca que ellos nos tengan comprensión, y sobre todo que va a ser un concierto homenaje a él,
este próximo 30 para despedir al Rey del Despecho, Darío Gómez. Bueno, ¿cómo recuerda precisamente al Rey del Despecho en su última conversación? Porque tuvo la oportunidad de hablar recientemente con él. Sí, Capi, siempre lo voy a recordar, como decía Nelson, Holguín, como esa persona humilde, y sobre todo me encanta algo, que no hablaba mal de nadie, que siempre tenía más bien un comentario positivo hacia las otras personas. Por ejemplo, hablando del tema de Gildardo Montoya, quien fuera uno de los precursores de la música parrandera en Antioquia y en toda Colombia, algún día le hacía yo la pregunta por qué él inició como productor musical en Codiscos, antes de montar su propio sello que se llamó Discos Dago de Darío Gómez. Y le picaba yo la lengua también como periodísticamente a ver qué me decía, y siempre esa caballerosidad, esa cordura y esa templanza, esa sabiduría de él para hablar siempre bien de las otras personas. Por ejemplo, le logré sacar un poquito y me decía, por decir algo, que Gildardo Montoya era un poquito celoso porque le veía el talento tan grande que tenía ese productor detrás de una consola llamado Darío Gómez. ¿Cuál es esa anécdota curiosa, chistosa que le acuerde de Darío Gómez? Carla, tengo muchas, pero no las puedo contar al aire. Uy, así será esto. Alguna donde no esté tan borracho, donde no estén tan borrachos. Bueno, es que precisamente tengo aquí una foto donde se parece un poco a Reinaldo Rueda, porque tenía una borrachera. Nos vimos aquí en un centro comercial y Darío le gustaba mucho el licor y fumar cigarrillo, que de pronto creo yo que eso también hace parte de lo de esto que se ve. Pero anécdotas, por ejemplo, yo soy programador de Radio 1 y me siento, pienso las canciones. En muchas oportunidades, no fue en una, sino en muchas, él me decía, Mauricio, ¿qué gusta, por ejemplo, aquí en Bogotá? Yo nací en Medellín. Entonces, Darío, nadie es eterno. Después, Darío, sin respeto no hay amor. Darío, él seguía y me preguntaba, y yo me sentía programando, pero no en un computador, sino programando un concierto allá a la par. Y recuerdo que prácticamente yo me sentía como si el concierto fuera hecho para mí, porque yo era el que iba como coordinando ahí, y de esas anécdotas, pues, que él ya lo último, pues, se tomaba sus tragos muy alegre, muy contento, y a veces le olvidaban algunas canciones. Entonces Oscar, que era precisamente la segunda voz y director, le hacía el seguimiento. Entonces, cuando él se le iba olvidando como una letra por recibirle de pronto un trago a los participantes, se equivocaba, se le iba a meter otra letra, entonces él volteaba y miraba a Oscar, y Oscar con la guitarra, con el bajo ahí lo guiaba. Lo rescataba. Pero la mirada de Darío era como acusándolo, como si, venga, que es que yo estaba pensando en otra canción. O sea, como achacándole la culpa a él. Achacándole el olvido a Darío, pero definitivamente ese ser maravilloso, que por donde iba uno con él, donde estaba, siempre era las fotos, siempre era esa persona bonita, y como lo reitero, esa persona que no hablaba mal de nadie, que siempre antes hacía los comentarios positivos. Bueno, recordamos algo de esta entrevista de Mauricio Trujillo, director de Radio 1 en Bogotá, con Darío Gómez. Aquí hablan precisamente de los inicios artísticos desde muy temprana edad en Darío Gómez, a los 5 o 6 años de edad. ¿Qué oía Darío en cuanto a música? ¿Ya tenía esa vena musical? ¿Ya tenía unos indicios? ¿Ya tocaba guitarra? ¿Ya qué hacía Darío? Desde mis 5 añitos en adelante me recuerdo que yo como que sentí tanto anhelo por la música, que mi abuelito materno, el papá de mi mamá, siempre que iba todos los diciembres a pasar sus vacaciones allá en la montaña, él se quedaba por lo general prácticamente 20 días con nosotros. Y él como que vio la vena artística, la vena artística mía. Entonces, cuando menos pensé, yo tenía como 5 añitos y él me llevó una guitarrita. Y entonces me dijo, es que yo loco, porque él se iba también con los hijos, Reinaldo y Luis Adolfo, y él se iba, ellos tocaban la música clásica. Entonces eso era pasillos, pero bambucos, ¿cómo se llama? Bambucos, guabinas, pasillos, pero prácticamente instrumental. Solamente instrumental, sí. Eso nos divertía de lo lindo en una Navidad. Entonces a mí más se me profundizó más las ganas de el sentido por la música. Bueno, ahí está Mauricio. Ese momento, esa entrevista, precisamente, aparte de
de ese largo diálogo, porque me imagino que conversaron durante horas y horas y horas, ¿no? Sí, efectivamente, Capi, o sea, es una entrevista larguísima, pero de la cual extraemos los mejores fragmentos, pero es bastante agradable, era bastante agradable conversar con Darío porque siempre le contaba uno la historia y cuando uno quería saber de una canción, por decir algo, Darío, cómo nació Nostalgia del Ayer, Darío, cómo nació Sin Amor También Se Vive, entonces se abría una conversación grande, como lo decía Nelson Moreno, con un gran conversador y era bastante bonito y se le pasaba a uno el tiempo en medio de traguito, de licor, compartir con Darío porque siempre se acompañaba también de un aguardiente y de un cigarrillo. Bueno, Mauricio Trujillo, director de Radio 1 en Bogotá, gracias por acompañarnos y ayudarnos a recordar a ese grande de la música a quien despedimos hoy, pero nos queda su legado musical, al gran Darío Gómez, al gran rey del despecho, Mauricio. Me imagino que va a haber un homenaje, además del concierto, por supuesto, y del almuerzo, pero van a tener una programación especial recordando todos esos éxitos. Sí, ayer precisamente desde las 7 y pico conocía la noticia, Radio 1 viene solo con música de Darío Gómez, estuvimos con el programa nacional que se llama ¿Quieres acostarte conmigo? Homenaje a Darío Gómez, los oyentes participaron, luego de 12 de la noche a 5 de la mañana, solo Darío Gómez en ese gran homenaje y hoy tendremos precisamente por Radio 1 a las 12 del mediodía esta entrevista y en La Cariñosa, la emisora 610 AM también desde las 11 de la mañana el homenaje al rey del despecho. Y el sábado, sírvalo pues, ¿quiénes van a estar en ese concierto? Eso va a ser una cosa muy dura porque... Claro. Bueno, va a estar Luis Alberto Posada, que fuera precisamente, o es precisamente lo que se llaman popularmente los caballos de la música popular. Claro. El Charrito Negro, Juan Carlos Hurtado del Andariego, Paola Jara. No, pues todos los duros. Y habrá presencia musical vallenata también con Ever Vargas. Todos ellos haciendo ese gran homenaje a Darío Gómez de despedida, entre comillas, porque Darío seguirá en nuestros corazones. Así es. Toda una despechatón. Exactamente. Sírvalo, así pues. Va a ser, así va a ser este sábado.